lo que ha sucedido con el caso de Santiago Uribe y esa absolución, esa sentencia absolutoria que se dictó la semana pasada en su contra, pero que hasta el momento pues tiene más puertas que se pueden abrir y más opciones para las víctimas, para la fiscalía y por supuesto para todo el país que está muy conectado con este caso. Para eso hemos invitado hoy a Sergio Mesa Cárdenas, reportero de investigación y abogado, autor del libro El Apóstol Santiago, ha sido investigador de la Fundación Pares, de Corpades y Análisis Urbano, actualmente representa a las víctimas del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y es asesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya Pérez. Sergio, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Tercer Canal. Bueno, muy buenas tardes para usted y un saludo especial para toda la audiencia del Tercer Canal. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Por supuesto, también nos acompaña mi compañera Jessica Sánchez, quien pues tiene toda la información y más detalles de este caso contra Santiago Uribe. Jessica, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y cuéntenos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, Julián, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que están conectadas con nosotros. Para hoy tenemos, como usted ya lo ha mencionado, el caso de qué pasó con esa decisión del juez Jaime Herrera Niño que decide pues absolver a Santiago Uribe Vélez, pero para dar unos detalles al respecto de este caso hay que decir que pasaron 3 años y 9 meses, es decir, 1.372 días para que este juez pues fallara sobre esta investigación y pues sorpresivamente, Julián, nosotros nos encontramos con un titular que a muchos les llamó la atención y porque muchos tampoco están tan familiarizados con el tema, pero aquí hay que decirlo y nosotros desde Tercer Canal pues hemos hecho todas unas investigaciones desde los diferentes formatos que tiene Tercer Canal para contarles qué ha sucedido y por qué a Santiago Uribe se le vinculaba como creador, conformador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Adicionalmente, por el nombre de una finca que es propiedad de él, donde pues presuntamente se habrían realizado algunos entrenamientos de este cuestionado grupo paramilitar que dejó numerosas víctimas mortales en el país. Entonces vimos que el juez Jaime Herrera Niño se llevó un título de juez moroso porque pues tardó más de 3 años en decidir qué iba a pasar con Santiago Uribe, si realmente él era culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravados. Pasó el tiempo y entonces conocimos esta decisión y yo quiero empezar esta conversación con usted, abogado Sergio, preguntándole cuáles fueron esas primeras reacciones al escuchar esa absolución de Santiago Uribe como pues presunto miembro y creador de el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Y por supuesto también antes de conocer esa sentencia, pues qué decisión esperaba usted, porque pues de 3 años, 9 meses uno también se podía ir haciendo y usted que llega o que ha llevado el caso durante tantos años, ¿qué esperaba que fuera a pasar? Y por supuesto, como dice Jessica, ¿cuál fue su reacción después de conocer la sentencia? Bueno, en primer lugar, definir que el tiempo por el cual el juez Jaime Herrera Niño tuvo en su despacho el proceso de Santiago Uribe data de septiembre de 2017, cuando a él le fue asignado por reparto, luego de que la Fiscalía General de la Nación, en el despacho de la vicefiscal María Paulina, resolvió no reponer la apelación presentada por el abogado de Santiago Uribe en cuanto a la medida de aseguramiento. Entonces ese proceso llega al despacho del juez en septiembre de 2017. Él cita a audiencia preparatoria en octubre de 2017 y luego comienza el juicio que se desarrolló hasta el 9 de febrero de 2021. El juez, durante ese tiempo del juicio, pudo haberse creado una idea de la responsabilidad de Santiago Uribe y luego durante los 3 años, 9 meses y 4 días que se demoró para sacar la sentencia, que se contabilizan aproximadamente casi más de 7 años,
pues nosotros esperábamos que el juez tomara una decisión en derecho, sobre todo por lo siguiente. Está probado en el expediente, desde testimonios que fueron recopilados hace más de 30 años, del año 1993 y 1994, de la presencia de hombres armados en la Hacienda La Carolina, en el corregimiento de Llanos de Cuibá, municipio de Yarumal. Sí. No son solamente los testimonios de Alexander Amaya, que es el primer policía y miembro de la fuerza pública que declara en el caso de Santiago. Él dio otras dos versiones y luego también participó en el juicio, y en el juicio él intentó retractarse de algunas cosas. Pero hay un concepto en la ley 600, que es el Código de Procedimiento Penal, que habla de la permanencia de la prueba. Y es que por más que pasen 30 años, las pruebas deben ser valoradas totalmente para tomar una decisión. Entonces, la fiscalía en su momento, el fiscal Carlos Iván Mejía Bello, solicitó la condena de Santiago Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de financiación y integración de grupos paramilitares, y el homicidio agravado en el caso del conductor de bus escalera Camilo Barrientos Durán, quien residía para el año de 1994 en el municipio de Campamento. La Procuraduría, por ejemplo, solicitó la absolución en el caso del homicidio, pero solicitó la condena en el caso del concierto para delinquir, porque como ya mencioné, habían pruebas suficientes para que el juez tomara una decisión. A mí no me tomó por sorpresa porque la demora del juez Jaime Herrera da para pensar muchas cosas. Entonces, el 13 de noviembre, cuando conocimos la decisión, que el juez se la notificó a las partes y a la prensa, por ejemplo, nos dejó esperando durante más de 4 horas en el Centro de Servicios Judiciales. Cuando yo tuve ya oportunidad de sentarme de manera serena a revisar la sentencia, me doy cuenta que el juez Jaime Herrera tergiversó muchos testimonios. Por ejemplo, dejó por fuera 3 testimonios que ese fin de semana yo revelé en una investigación en Cuestión Pública y que fueron retomados por Noticias 1 en la noche del domingo, que son tres testimonios de 3 trabajadores de la Hacienda La Carolina, que son una prueba fundamental para probar la presencia de sicarios de los 12 apóstoles que están identificados en el proceso en la Hacienda. Es por esto que lo que decía Santiago Uribe en la indagatoria y lo que ha sostenido en los últimos años no es cierto, en cuanto a que en la Hacienda La Carolina no había presencia de grupos armados ni de hombres armados y que él no conocía ningunos alias. Con esos 3 testimonios de los trabajadores se cae por completo esa teoría del abogado defensor de Santiago Uribe y queda en entredicho el estudio juicioso que al parecer hizo el juez Jaime Herrera. La segunda prueba, por ejemplo, que él desestimó es una grabación que Juan Carlos Meneses Quintero le hizo al capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, en donde queda claro que el capitán Pedro Manuel Benavides ha mentido durante más de 20 años en cuanto a que él le brindó protección a este grupo. ¿Usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Sergio, digamos, ahorita tenemos un espacio dedicado netamente para esas pruebas que tú dices y esos testimonios tan importantes que incluso tú pues pusiste en una columna en Cuestión Pública. Pues yo, además de preguntarte sobre esa reacción que tuviste a la sentencia, yo quisiera preguntarte sobre, pues tú que has hecho un seguimiento juicioso de la sentencia, del documento, por ejemplo, los adjetivos que usó el mismo juez para referirse a las alocuciones y a lo que dijo el defensor Jaime Granados, donde dice que hace alegatos magistrales, donde dice que hace una diáfana explicación de los temas, y pues uno se pregunta frente a esos adjetivos qué imparcialidad tendría el juez, pues si se refiere hacia el abogado de Santiago Uribe. Sí, sobre todo 2 puntos llaman la atención. El primero es que el juez Jaime Herrera haya elogiado la defensa que hizo el abogado Jaime Herrera Niño,
perdón, el abogado Jaime Granados Peña, que es el abogado de Santiago, sobre todo porque él debió mostrar una neutralidad muy clara, porque si vamos a alegatos y vamos a haber hecho presentaciones claras, pues la fiscalía se llevaría el primer lugar, porque el fiscal Carlos Iván Mejía Bello hizo un análisis muy detallado de más de 77 pruebas que fueron presentadas en el juicio. Él, por ejemplo, en el año 2016, cuando dictó la orden de captura contra Santiago, lo hizo con suma responsabilidad, porque ese auto de más de 200 páginas también habla de manera clara de los testimonios que vinculan a Santiago, de las pruebas que fueron recopiladas, de los informes que presentó la Personería de Yanomar en el año 93, el CINEP, Amnistía Internacional. Y es que, por más que el juez trate de decir de que es un proceso de muchos años, precisamente ese proceso se ha ido alimentando con muchos testimonios y muchas pruebas que lo debieron haber llevado a él a un pleno convencimiento. Pero es precisamente, yo pienso que esos adjetivos, aunque son un tema discutible, lo más grave de la sentencia es lo que más adelante vamos a entrar a valorar, en donde, por ejemplo, hay confusiones de nombres, confusiones de apellidos, confusiones de cuarteles militares. Él deja de citar unas pruebas acudiendo a un concepto del Código de Procedimiento Penal o Ley 600 de 2000, en cuanto a que la permanencia de la prueba debe ser valorada por el juez, pero él no las menciona. Él no las menciona. Precisamente dice él que para no fatigar la sentencia. Pero es que la sentencia, si es de 200, 300 páginas, si se valora toda la prueba, en la segunda instancia, que es el tribunal, va a tener una manera más amplia para valorar lo que el mismo juez valoró. Pero entonces ahí es donde entran muchos cuestionamientos. Yo pienso que el juez se equivocó y este hierro jurídico debe ser subsanado por el Tribunal Superior de Antioquia o en su defecto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sergio, para hacer como un contexto un poco breve, cuando tú pasaste aquí por el Tercer Canal hace unos meses, nos hablabas de eso, que esto comenzó desde 1994, cuando la entonces personera de Yarumal, Lilian Soto, pues hizo unos informes donde pues denotaba cuestiones que estaban pasando en ese municipio y que eran normales y pues se debían a un grupo paramilitar que estaba en la zona. En 2000, tú dices que también, o tú nos contabas que también pues después de cerrar varios casos, después de que la presión de la familia Uribe hiciera efecto y se cerraran varios de esos casos y esos informes que presentó Lilian Soto, se volvió a abrir en 2014 en la Fiscalía de Eduardo Montalegre con el fiscal Carlos Iván Mejía Bello y la declaración de Juan Carlos Meneses Quintero. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese trasegar de 30 años de este proceso y en el cual pues hasta hoy se tiene una sentencia y donde ya ha habido también pues como tú nos contabas también ahorita una medida de aseguramiento, donde ya hubo un archivo. ¿Cómo ha sido ese proceso y las presiones que ha tenido la familia Uribe en la justicia? Bueno, en el año 1992, en el mes de febrero, hace desaparición pública un grupo de autodefensas conocido como Autodefensas del Norte Lechero, en donde ellos hablan de una limpieza social que se va a desarrollar en Yarumal y en el norte de Antioquia para asesinar entre 15 y 20 personas. Este grupo comienza a llamarse los Apóstoles. No lo llaman Autodefensas del Norte Lechero, sino los Lecheros o los Apóstoles. En el año 1993, a raíz de los muertos que estaban apareciendo en el área urbana y rural de Yarumal, comienzan a acudir a la personería de Yarumal varios testigos hablando de un grupo de justicia privada. La personera de Yarumal empieza a recopilar ciertas pruebas en cuanto a varios alias. Entonces ella comienza a escuchar hablar de alias Peloechonta, alias Rodrigo, alias Pemberti, alias El Enano, alias Albeiro, una serie de alias que hacían parte de este grupo y que se sospechaba que tenían protección de la policía. Ella elabora un informe que le hace llegar a la Procuraduría General de la Nación. En ese momento el fiscal regional era
Iván Velázquez Gómez, actual ministro de Defensa. Este informe de la personera es retomado por el Centro de Investigación Popular CINEP de los jesuitas, quienes a su vez se lo hacen llegar a Amnistía Internacional. A raíz de esas alertas, en abril de 1994, siendo comandante del Distrito de Policía Juan Carlos Meneses Quintero, se realiza un allanamiento al comando de policía. De manera sorpresiva, el DAS, que fue quien realizó el operativo, encuentra que hay una puerta que comunica la habitación del comandante del distrito. Recordar que en el 93 era comandante de distrito Pedro Manuel Benavides Rivera, y para el momento del allanamiento era Juan Carlos Meneses. Entonces, cuando ellos llegan y encuentran una puerta que se comunica con un apartamento, encuentran en ese apartamento unas prendas militares y encuentran un documento de identidad. Ese documento de identidad correspondía a Jorge Alberto Osorio Rojas, quien se conoce judicialmente con el alias de Rodrigo o el Mono de los Llanos. Con ese material probatorio, la Fiscalía abre un proceso de investigación y luego, con otros insumos que fueron apareciendo, en el año 1995 capturan a unos comerciantes y también allanan la casa cural de la iglesia La Merced, en donde vivía el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio. Al sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio le encuentran dentro de una Biblia un revólver que tenía salvoconducto y que curiosamente a él se lo regaló el coronel Pardo Ariza de la Cuarta Brigada. Y en ese allanamiento también encontraron unos documentos que tenían que ver con la ley vigente de antisecuestro. El cura es vinculado judicialmente y es detenido en llamémoslo, en un centro para sacerdotes durante 10 días. Estos comerciantes, que es el caso de Donato de Jesús Vargas, Paul Martínez, Beatriz Calle, estaban sindicados de que ellos aportaban dinero a la organización de los 12 apóstoles. A ellos justo sobre esos nombres, perdóneme lo interrumpo, justo sobre esos nombres, pues también nosotros conocíamos declaraciones que hicieron algunos comparecientes ante la JEP por el caso 8 y mencionaban a este señor Donato por tener financiaciones, digamos que aportes que hacían al grupo paramilitar. Cuéntenos más al respecto de estos comerciantes, porque en principio se trataba era de solamente comerciantes financiadores que no participaban directamente de estas actividades criminales, solamente financiaban, pero no estaban como al frente de ejecutar los homicidios. Bueno, en el año de 1990 se crea la Asociación de Comerciantes de Yarumal Ascoya. En donde ellos comienzan a hacer una serie de aportes para ayudarle con varios gastos a la policía. Entonces la policía necesitaba combustible, necesitaban papel, me imagino yo que papelería, resmas de papel, ellos se lo suministraban. Pero hay un testimonio, por ejemplo, de un policía que fue testigo de cómo Donato Vargas le entregó a Juan Carlos Meneses una caja de cartuchos de escopeta. Entonces ellos también proveían de armamento a la policía. Eso en cuanto a los comerciantes. Y luego había una persona que era la que recibía los dineros aportados por finqueros y ganaderos, y este es el señor Álvaro Vázquez Arroyave. Álvaro Vázquez era dueño de una finca vecina de la Hacienda La Carolina, conocida como El Buen Suceso, que es la finca que menciona el testigo Eunicio Pineda Luján, que está exiliado en Chile, que es donde se mantenían los sicarios de los 12 apóstoles. Y este señor Álvaro Vázquez también era dueño en el área urbana de Yarumal de un restaurante conocido como San Felipe. En este restaurante, por ejemplo, se reunía la policía, se reunían comerciantes, y hay testigos que dicen que el día que se reunía Álvaro Vázquez y esta gente en el restaurante San Felipe, al otro día aparecían muertos. Entonces ahí es donde comienza a vincularse una organización, primero, que tiene un jefe, que es Santiago Uribe Vélez,
tiene dos jefes de sicarios, uno urbano y uno rural. El rural es Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo del Mono de los Llanos. El grupo urbano, liderado por Hernán Darío Zapata Correa, alias Pelo Echonta. Un grupo de sicarios y unos financiadores, como es el caso de los ganaderos que le entregaban el dinero a Álvaro Vázquez Arroyave y el caso de los comerciantes que eran parte de la asociación ¿Qué Ascoya. usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?